En este video vamos a hablar de 3 formas muy concretas cómo podemos trabajar con nuestros estudiantes estas habilidades sociales para la vida. Vamos a empezar con la primera actividad, una actividad que para mí es clave, fundamental, que aplico año tras año, que inclusive recomiendo que la hagamos si solamente vamos a estar por un tiempo determinado en una clase. Yo acabo de hacer un reemplazo en un segundo grado en el que iba a estar solamente por 3 semanas y aún así me parece fundamental. Así que si ustedes comienzan con un salón de clase a mitad de año, solamente van a estar un mes con ellos finalizando el año, en la situación que sea, completamente recomendable que hagan esta actividad. Los acuerdos de clase es otra manera de llamar a lo que nosotros siempre hemos conocido como las reglas o las normas. La diferencia, miremos el ejemplo que estudiamos unos videos atrás de esas relaciones horizontales y verticales del autoritarismo y la autoridad. La diferencia está en el vocabulario que utilizamos y en lo que viene detrás de ellas. Los acuerdos de clase van a ser esas normas o esas reglas con la diferencia que van a ser propuestas por el docente y por los estudiantes y se van a decidir en un consenso. Estos acuerdos de clase tienen muchos objetivos. Por supuesto que tienen el objetivo del que estamos hablando en ese momento, que es ese desarrollar las habilidades sociales que necesitamos para estar en una comunidad, porque le vamos a pedir a los estudiantes que miren la comunidad en la que se encuentran, el salón de clase, el colegio, la institución educativa, que de acuerdo a eso miren qué necesidades hay, de acuerdo a lo que ellos quieren lograr o el por qué van a esa comunidad y qué pueden hacer ellos para satisfacer esas necesidades. Al mismo tiempo, estamos desarrollando la capacidad de llegar a un consenso, porque no todas las ideas van a pasar, no todas las ideas van a ser aprobadas por todos los estudiantes, inclusive algunas nosotros como docentes los vamos a guiar para indicarles que no son las más adecuadas. Y lo más importante de los acuerdos de clase es que ayudan a formar en la autonomía. Recordemos que por autonomía entendemos esa capacidad de gobernarnos a nosotros mismos por convicciones personales. Y aquí es muy importante hacer una diferenciación entre lo que es la autonomía y la heteronomía. La heteronomía viene a ser lo opuesto, es decir, somos gobernados por recompensas, reglas, castigos, principios que vienen desde afuera. Todos los seres humanos nacemos siendo heterónomos y son los adultos y las personas que están alrededor las que nos dictan lo que debemos hacer. Pero a medida que va pasando el tiempo, debemos ir desarrollando esa autonomía. Debemos ir aprendiendo y en nuestro caso debemos ir enseñándole a nuestros estudiantes a que ellos hagan las cosas de acuerdo a esas convicciones personales que tienen. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos o fomentamos la heteronomía que venga desde fuera, le vamos a estar dando un mensaje equivocado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo muy concreto. Supongamos que un niño nos dice mentiras y lo castigamos sin ahondar en el por qué está mal decir una mentira, por qué deberíamos todos decir la verdad. Este estudiante se puede quedar con el mensaje equivocado de que lo que está mal no es decir mentiras, sino dejarse pillar, que los adultos se den cuenta que está diciendo mentiras. Entonces probablemente va a ir aprendiendo, va a ir desarrollando habilidades para decir mentiras sin que los demás se den cuenta. Mientras que si nos acercamos al estudiante y seguimos los pasos que ya mencionamos anteriormente, de qué hizo, por qué lo hizo y qué medios vamos a poner, vamos a profundizar con el estudiante sobre el por qué es incorrecto decir mentiras. Podemos aquí hablar de cómo las personas no van a confiar en él, etcétera, y cuál es la virtud o por qué siempre debemos hablar con la verdad.
Así el estudiante, en vez de pensar cómo se puede salir con la suya para que los de afuera no se den cuenta y no le llegue un castigo, va a actuar por la convicción personal de que él quiere ser una persona en la que los demás confíen. Vamos entonces ahora a mirar los pasos para los acuerdos de clase y todo esto también van a encontrarlo más detallado en el manual que van a recibir junto con este taller. Aquí tienen cada uno de estos puntos explicados y además una plantilla que pueden utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les vamos a plantear a nuestros estudiantes la pregunta: ¿qué necesitamos para tener un año en el que todos aprendamos, enseñemos, nos sintamos felices y seguros? Me voy a devolver acá a este tercer objetivo, que miren que decimos que nos ayuda a desarrollar las habilidades porque estamos mirando la comunidad en la que nos encontramos y qué podemos aportar. Entonces, en este caso, la comunidad en la que nos encontramos es el salón de clase y la institución educativa. Vamos a una institución educativa para aprender, pero los alumnos, los estudiantes también se enseñan entre ellos y también nos enseñan a nosotros. De aquí se desprende este enseñemos. Y por supuesto, todos nos deberíamos sentir siempre felices y seguros en todas partes. Esta es la pregunta que yo les propongo. Evidentemente, si ustedes la quieren modificar, quitar algunas partes o ampliar, incluyendo otras, de acuerdo a su forma de ser, su forma de enseñar, su clase, su institución educativa, por supuesto que la pueden modificar. Le vamos a plantear esta pregunta a los estudiantes y les vamos a dar un tiempo para que ellos hagan una lluvia de ideas. A mí me gusta mucho pedirles que lo escriban en las noticas pegantes. Si no tenemos de esas, puede ser simplemente en un pedacito de papel reciclado. Una vez que todos los estudiantes hayan escrito sus ideas, pasamos al punto número 2. Vamos a clasificar estas ideas en grupos similares. Entonces les vamos a pedir a los estudiantes que lean sus ideas en voz alta y las vamos poniendo, puede ser en escritorios de los mismos estudiantes por grupos. Es decir, las que van enfocadas a la responsabilidad. Entonces que un estudiante diga: debemos trabajar en clase de acuerdo a lo que el docente nos dice. La ponemos en una mesa. Otro más adelante nos dice: entregar nuestras actividades a tiempo. Lo ponemos en el mismo lugar. Prepararnos para los exámenes, en el mismo lugar. Otros estudiantes se van a enfocar de pronto más en la parte disciplinaria, entonces van a decir disciplinaria y respeto, o lo podemos hacer separado. Estaba pensando concretamente en los que empiezan a hablar de guardar silencio mientras otra persona habla, escuchar a los compañeros, poner atención. Entonces lo vamos agrupando y lo ponemos en una misma mesa. Los estudiantes siempre tienen ideas súper chéveres y a mí me encanta incluirlas porque ellos van a hablar mucho, por ejemplo, de ser felices. Entonces van a decir disfrutar el colegio, hacer actividades divertidas, hacer a los amigos felices, buscar juegos que nos motiven y nos gusten a todos. Otros salen con otras ideas más enfocadas, por ejemplo, a desarrollar la creatividad, etcétera. Todas estas son muy válidas, aunque no sean una norma de nuestra institución educativa. ¿Qué hacemos si los estudiantes nos dan ideas que de pronto están un poco salidas de lo que buscamos con la actividad? Por ejemplo, me han compartido algunos profesores que han hecho esta actividad y los estudiantes les han escrito notas tipo comer helado todos los días o tener un sofá en la clase y jugar videojuegos. Siempre debemos evitar descalificar, ridiculizar, decir un no rotundo a los estudiantes, inclusive si sabemos que el estudiante lo está haciendo charlando y para sabotear la actividad. ¿Por qué? Porque puede que eso le dé un mensaje, puede no, lo más seguro es que eso le dé un mensaje equivocado a estudiantes que son más tímidos para participar, que digan: yo no participo porque si digo una idea que para la docente o el docente es descabellada, me va a pasar esto a mí. Entonces lo que vamos a hacer es reflexionar con ellos y les vamos a preguntar, o inclusive les vamos a decir: ay, qué rico, a mí también me encantaría comer helado todos los días, pero preguntémonos, ¿comer helado todos los días nos ayuda con los objetivos que tenemos? ¿Nos hace felices? Probablemente sí.
¿Seguros? Yo no creo, porque estar comiendo esa cantidad de dulce todos los días nos va a afectar nuestra salud y eso no es bueno para que nosotros estemos a salvo y estemos bien. Eso nos ayuda para aprender y enseñar. Entonces, miren que acá no estamos ridiculizando a un alumno, no estamos dando un rotundo y estamos reorientando. Inclusive podemos decir, si lo vemos conveniente, al alumno que nos escribe ese papelito, ¿por qué querías que comiéramos helado todos los días? Y de pronto él va a decir, ay, porque es que es como tener un descanso, disfrutar, y ya le podemos decir, bueno, vamos a pensar qué cosas podemos hacer aquí en el salón o en el colegio que nos ayuden a eso que tú tienes. ¿Quieres un descanso? Muy bien, ¿qué actividades de descanso podemos hacer en clase que sí estén de acuerdo con nuestros objetivos y nuestras necesidades? Una vez que tenemos todas las ideas clasificadas por grupo, vamos a pasar a redactar los acuerdos. Entonces acá vamos a dividir a los estudiantes en grupos de acuerdo a los, perdón la redundancia, grupos que nos salieron de acuerdo a las ideas. Entonces, si yo tuve una idea de que seamos felices, que disfrutemos, etcétera, ese sería un grupo. Otros hablaron más de el escuchar, poner atención, ser respetuosos, ese sería otro grupo. Otros hablaron más de la responsabilidad, trabajar en clase, cumplir, estudiar, tercer grupo. Otros hablaron de desarrollar la creatividad, entonces un cuarto grupo y así. Y de acuerdo a esos grupos que nos salgan, repartimos a los estudiantes. Los estudiantes deben analizar las notas que tienen y definir qué es lo que el grupo quiere vivir, porque van a venir diferentes, no todos los niños van a escribir lo mismo. Después deben preguntarse qué es lo que deben decir para lograrlo y qué es lo que deben hacer para lograrlo. Es decir, si todos los estudiantes están viviendo ese acuerdo, eso cómo se vería en el salón de clase y cómo se escucharía en el salón de clase. Si esta fase es un poco complicada por la edad de tus estudiantes, por ejemplo, unos estudiantes de primero, ahora que yo hice con las niñas de segundo, me parecía un poco complejo que ellas dieran tantas descripciones. Entonces yo simplemente pasé al final, que es redactar un acuerdo que englobe y deje muy claro lo que el grupo quiere vivir. Yo les pongo esta presentación que ustedes la van a recibir. La presentación pues viene más completa y se va marcando cada uno de los pasos como una guía. Una vez que ellos hacen un acuerdo, me gusta siempre pedirles que hagan dibujos, pósters, frase, dependiendo de la edad y dependiendo de lo que le guste a tu clase. A mí me ha pasado que independientemente de la edad, a mis estudiantes siempre les ha gustado mucho dibujar. Entonces yo les pido que pongan la frase arriba y que hagan un dibujo mostrando cómo se viviría ese acuerdo. Estos acuerdos los vamos a poner en una cartelera y todos los vamos a firmar. Ese sería el quinto paso, que lo estoy tapando un poquito yo aquí con mi cara: publica y revisa. Entonces, estos serían los acuerdos de clase. Estos acuerdos no deben ser una decoración más del salón, no es una forma divertida de hacer los acuerdos, que sí es divertida, digamos más bien entonces que no se nos debe quedar solamente en eso, sino que debe ser algo vivo en el salón de clase. Los debemos revisar constantemente. En la tercera herramienta que les voy a compartir en este video, vamos a hablar de cómo revisar esos acuerdos de clase. Vamos a pasar a nuestra segunda herramienta, que son las responsabilidades en el salón de clase. Aplica exactamente lo mismo que les mencioné para los acuerdos. No importa el tiempo que vayamos a estar en el salón de clase, esto siempre lo debemos incentivar. Se ha puesto muy de moda, yo lo he visto mucho en las redes sociales, que muchas docentes están compartiendo que para simplificarse la vida, ellas simplemente escogen a 2 alumnos y ellos son los que hacen todo toda la semana. Yo entiendo de dónde sale esto. Sale de que muchas veces crear estas responsabilidades se nos convierte en una tarea más. Sin embargo, desde el enfoque de la disciplina positiva, las responsabilidades en el salón de clase tienen una razón muy profunda, y la razón profunda que tienen es plantearle a los estudiantes que las sociedades, para que funcionen,
necesitan de todos nosotros. Nosotros nos debemos preguntar, ¿qué necesidades hay en esta sociedad? ¿Qué es necesario para esto? Y finalmente, ¿qué puedo aportar yo para que la sociedad funcione? Si nosotros miramos, nuestras familias funcionan más o menos así. Las personas que están casadas, entonces, tienen una lista de necesidades. Pasar tiempo con los niños, conseguir el dinero para poder pues pagar todas las cosas básicas. Algunos de la pareja pueden estar con una meta de un estudio, una maestría, un doctorado, etcétera, tener tiempo de descanso. Y de acuerdo a eso, los dos adultos se sientan, ven bueno, me faltó limpiar la casa, cocinar, toda esa parte. Entonces, de acuerdo a esto, los adultos se reúnen, piensan esas necesidades y se ponen de acuerdo en cómo las van a satisfacer. Entonces, limpiar la casa, uno hace una cosa, la otra hace la otra cosa y se le pide a los niños que colaboren en esto. El que está estudiando entonces necesita un poco más de tiempo, va a destinar este tiempo y la otra persona, por ese tiempo determinado, va a pasar más tiempo con los niños para poder satisfacer esa necesidad de los niños de compartir con su familia. La parte económica, entonces, de acuerdo a los salarios, este hace esto o este hace lo otro, ¿cierto? Y pues si miramos la sociedad más grande, pues por eso es que tenemos las diferentes profesiones, porque vamos viendo necesidades y vamos encaminándonos hacia algo que nos gusta, pero que al mismo tiempo le aporta a la sociedad. Entonces, en un nivel muy diferente, nosotros les vamos a mostrar eso a los estudiantes. El salón no es mío, el salón no es del docente, el salón es de todos. Por lo tanto, debemos mirar esas necesidades. A mí no me gusta comenzar con las responsabilidades desde el primer día. Me gusta esperar que pasen 2 o 3 semanas. En este tiempo yo permito que los estudiantes empiecen a dar cuenta de cosas que hacen falta. Entonces, por ejemplo, cuando voy a repartir algún papel, algunos niños se van a dar cuenta y me van a decir, ¿quieres que te ayude? Cuando ven que yo entro al salón y el docente que estuvo antes no borró el tablero, me van a decir, ¿quieres que te ayude a borrar el tablero? Si me ven a mí haciendo la agenda y haciendo el horario, me van a decir, ¿quieres que yo te ayude? O inclusive lo van a empezar a hacer. Les compartí en mi Instagram una historia mostrándoles que yo llegaba todos los días al salón de clase y armaba la agenda del día. Y un día llegué y 2 niñas ya habían empezado a hacerlo, porque ellas se dieron cuenta que eso era una necesidad y lo comenzaron a trabajar. Una vez que esto ha pasado, voy a venir primero a los pasos y ya me devuelvo a esta. Una vez que esto ha pasado, que ya los niños se han dado cuenta como de esas necesidades, vamos a pasar a hacer una lluvia de ideas. Y en esa lluvia de ideas vamos a describir más o menos el trabajo. Entonces, papeles, pero solamente necesitamos ayuda con los papeles. No, mejor llamémoslo el asistente o materiales y esa persona se encarga de ayudarle al docente cuando haya que repartir lo que sea que haya que repartir. Y así lo vamos haciendo con cada uno. Vamos a pasar, punto número 3, a elegir las primeras personas para las responsabilidades. A mí me gusta que esto sea algo voluntario. ¿Por qué? Porque cumple con eso que yo les decía que más adelante van a ser nuestras profesiones o nuestros oficios en los que, aunque hay muchas necesidades, cada uno vamos escogiendo lo que nos gusta y en lo que creemos que podemos aportar. Por ejemplo, yo sé que tener médicos es una necesidad en nuestro planeta, sin embargo, yo no sería capaz de hacerla porque me da muchísimo malestar ver la sangre. Lo mismo con las responsabilidades, entonces vamos a dejarlos ofrecerse voluntariamente. Nos va a suceder que varios alumnos van a querer la misma, entonces podemos hacer una rifa o podemos tomar una hoja y hacemos una lista para que se vayan turnando. Le vamos a pedir a los estudiantes que ellos realicen una ficha del trabajo. La ficha del trabajo se va a ver más o menos así: el nombre del trabajo, cuándo se realiza, dónde se realiza y lo que debemos hacer para desarrollar correctamente el trabajo. Entonces, nombre del trabajo, materiales. ¿Cuándo se realiza? Cuando el docente lo necesita y te pide ayuda. ¿Dónde se realiza? En el salón de clase. Y para desarrollar el trabajo debes, y los estudiantes especifican. Supongamos que los estudiantes quieren colaborar con el reciclaje de todo el colegio. Entonces, ¿cuándo se realiza?
determinaríamos un día, por ejemplo, el día martes, donde se realiza en todo el colegio y así. Se da el tiempo determinado, ya ustedes eligen si quieren que sea un mes, si quieren que sea una semana. Yo me he dado cuenta que con los niños más grandes me funciona mejor que sea un periodo de tiempo más largo, más o menos unas 4 semanas, pero entre ellos más chiquitos quieren hacerlo más frecuente. De todas maneras, eso queda a criterio de ustedes. Y una vez que pase el tiempo, se eligen las nuevas personas. Cuando estas segundas personas terminen también su periodo, ellas van a revisar esta ficha descriptiva del trabajo y si es necesario le van a añadir cosas. Con los niños de quinto, yo esta ficha descriptiva no la hacía. Mirando acá más o menos el proceso, las primeras personas van a empezar la responsabilidad y hacen la descripción del trabajo. Entonces yo simplemente les daba unas hojas y ellos las llenaban, incluyendo todo esto, poniendo estos títulos y todo. Si son niños más pequeños, yo les recomendaría que esto ya lo llevemos en un formato para que ellos solo lo llenen. Y si son muy chiquitos y todavía no tienen ese proceso de lectoescritura, podemos nosotros ayudarles con el título, pero que ellos hagan un dibujo. Pero es importante que los estudiantes hagan algo para que ellos sientan que realmente es su responsabilidad. Voy a devolverme a esta diapositiva, una que es súper importante, donde nos habla del trabajo consentido, que se viene a ser el objetivo de estas responsabilidades. Como yo les decía, darnos cuenta de las necesidades que hay en la sociedad y cómo podemos ayudar. Entonces, podríamos definir el trabajo consentido como que tiene sentido, sabemos lo que se espera y tenemos los recursos para poder cumplir con la tarea, tiene motivo, tenemos que poder comprender el porqué de esta tarea, no tenemos responsabilidades para ocupar a todos los niños, no. Si hay 13 responsabilidades, hay 13. Y si tengo 20 estudiantes, los 7 que en esta semana no están haciendo nada son los primeros en elegir la siguiente semana. Y contribuye de alguna manera a un bien mayor. Esto me lleva también a comentarles que es muy normal que al principio del año tengamos pocas responsabilidades y a medida que va corriendo el año nos van surgiendo nuevas ideas. Para los docentes que no son directores de grupo, sino que van a dar clases a otros salones, mi consejo sería que ustedes exploraran si el director de grupo de ese salón tiene una serie de responsabilidades y en caso que sí, que se apoyen en ellas porque ya el director de grupo ha hecho todo este trabajo. Si no, entonces ustedes pueden tener unas responsabilidades específicas que se realizan en sus clases. Si les gusta utilizar presentaciones de PowerPoint, Canva, Google Slides, pueden tenerla siempre de primera y apenas inicien su clase, les recordamos a los estudiantes, estas son nuestras responsabilidades y ya comenzamos con la clase. Para los docentes que no son directores de grupo, tendríamos menos responsabilidades porque evidentemente no tenemos que cubrir todo lo que tiene que cubrir un director de grupo. Sin embargo, este trabajo sigue teniendo muchísimo sentido. Vamos a pasar ahora a nuestra última actividad, que son las reuniones de clase o reuniones de la mañana. Me voy a poner en esta esquinita más bien. Las reuniones de clase es el nombre específico que Disciplina Positiva le da a este espacio. Como yo les he comentado, esto no es un taller de certificación de disciplina positiva, es un compartir de mis conocimientos y mi experiencia con la disciplina positiva. Así que yo lo he ampliado a reuniones de la mañana con otras herramientas y otros libros que he leído. A medida que yo les vaya explicando los pasos de estas reuniones, les voy a explicar las diferencias. Las reuniones de clase o reuniones de la mañana es un espacio específico que debemos tener. Nosotros decidimos si lo podemos hacer diario, si lo podemos hacer una vez a la semana o si lo podemos hacer una vez cada 15 días. Lo importante es que los estudiantes tengan conocimiento de esta frecuencia y este espacio debe ser entre 15 y 20 minutos. Si somos directores de grupo, yo propondría que lo tuviéramos todos los días con unas pequeñas variaciones que ya les voy a explicar.
Si somos profesores de área, pero supongamos que damos idiomas y vamos todos los días al salón de clase 2 horas, propondría que lo hiciéramos una vez a la semana. Si somos un docente, por ejemplo, de ciencias sociales o matemáticas y tenemos menos frecuencia horaria, supongamos que vamos al salón 3 o 4 horas a la semana, entonces propondría que lo tuviéramos cada 15 o una vez al mes. Estas reuniones deben seguir siempre un formato específico. Es muy importante que nosotros seamos consistentes y que los estudiantes siempre sepan qué esperar de nosotros, no solamente en esto, sino en todo. Son muy importantes precisamente por lo que yo les mencionaba, por este principio en el que estamos ahondando, les dan la oportunidad a los estudiantes de practicar las habilidades sociales y resolver problemas relevantes en tiempo real. Entonces los estudiantes usan su voz, aprenden a escuchar a otros, aprenden a ver los problemas desde diferentes perspectivas, ven los errores como una oportunidad para aprender. Creo que eso es algo que los docentes también tenemos que trabajar. Ven las fortalezas de sus compañeros y entienden el poder de la colaboración. Vamos a pasar a mirar el formato que debemos seguir en las reuniones de clase. Entonces, lo primero, debemos formar un círculo en el que todos, incluido el docente, estemos al mismo nivel. Recordemos lo que hablamos de relaciones verticales y relaciones horizontales. Estamos al mismo nivel de los estudiantes porque de esta manera les estamos dando ese mensaje. La clase es de todos, los problemas son de todos, los acuerdos son de todos y lo vamos a trabajar todos juntos. Es muy importante que se tenga una agenda. Por agenda me refiero, sí, a estos 4 pasos que vamos a seguir siempre, pero también me refiero a un cuaderno o una libreta en la que siempre tomemos nota de lo que se habla en estas reuniones y la clase se debe poner de acuerdo en cómo se van a tratar los temas. Ya voy a explicar esto un poco mejor. Parte número 3. Acá hago una distinción. Disciplina positiva nos propone que siempre comencemos estas reuniones dando cumplidos. Entonces nos vamos a hacer en el círculo y de ahí vamos a saludar al amigo o amiga que tenemos al lado dándole un cumplido. Propone también que tengamos un objeto que pasemos y solamente la persona que tiene el objeto es la que tiene el poder de hablar en el momento. Ahí estamos ayudando a trabajar estos 2 objetivos, usar la voz. Yo tengo el objeto, entonces en este momento tengo el poder de usar mi voz y al mismo tiempo escuchar a otros. Aunque yo me esté muriendo de ganas de hablar, aunque no esté de acuerdo, aunque tenga rabia, aunque eso no es así, que es algo que pasa mucho con los niños, en este momento yo no tengo el objeto, no tengo el poder de usar mi voz, entonces voy a aprender a escuchar. Y más adelante puedo tener el objeto. Entonces yo tomo el objeto y saludo a mi compañera del lado, entonces le digo, hola María, yo admiro de ti y le deben dar un cumplido. A mí esta dinámica me encanta y es una de las que aplico, sin embargo yo lo he enriquecido con otras herramientas como el libro de reuniones de la mañana en el que tenemos otro tipo de actividades de saludo. Van a encontrar en el manual algunas de ellas y yo constantemente estoy compartiendo en mi Instagram diferentes. Para darles un ejemplo, una vez le pedí a los estudiantes que buscaran en el idioma que les llamara la atención la forma de decir hola. Entonces comenzamos nuestra reunión de la mañana de esta manera. Cada niño decía hola y cómo se decía el idioma que habían escogido y cómo se decía. Entonces así fue un poco una actividad distinta para que no se vuelva muy monótono, fue llamativo para los estudiantes y querían aprender. Lo escribimos en unos letreritos y después lo pegamos en el salón de clase. Otra actividad que he hecho es similar, pero cada niño se debía presentar. Ya obviamente ellos se saben su nombre, pues después de muchas clases, no importa, y buscar un adjetivo que los describiera que empezara por su misma letra. Entonces, por ejemplo, yo soy Melissa y soy maravillosa.
con M. El siguiente alumno debía también hacer lo mismo. Y al final podíamos hacer un reto de ver quién se acordaba de todos los adjetivos de todos los estudiantes. Entonces, así hay muchas ideas que podemos implementar y a mí me gusta variarlo. El cuarto punto de estas reuniones de clase o reuniones de la mañana va a ser la solución de problemas. Entonces, recordemos que en el punto 2 yo les dije que había una agenda, que se utilizaba un cuaderno y que la clase debía ponerse de acuerdo sobre cómo tratar los temas. Esto también se liga con lo que hablamos anteriormente de las responsabilidades. Es muy importante que tengamos una persona que sea nuestro secretario, secretaria o monitor o monitora, el nombre lo podemos decidir nosotros, que es la persona que va a estar encargada de la agenda, del cuaderno físico. Entonces, si algún estudiante o algún docente quiere hablar de una situación, se va a acercar a este estudiante y le va a pedir que por favor anote en la agenda el tema que quiere tratar. Y este estudiante lo va a escribir. Por eso es muy importante que la clase se ponga de acuerdo sobre cómo tratar estos temas. Ya ustedes deciden si solamente le pueden decir en la mañana, si le pueden decir en cualquier momento al secretario, a la secretaria, si solamente se lo pueden pasar por escrito, etc. De igual manera, este espacio está abierto para tratar problemas grupales, problemas generales o también problemas puntuales. Mi sugerencia sería que en las primeras reuniones de clase solo tratemos problemas grupales mientras los estudiantes aprenden esto y van desarrollando esas habilidades. Llega este momento, ya deben estar anotados los problemas. Si un estudiante en medio de la reunión dice, ay, me acordé de algo, le vamos a decir, bueno, como eso no estaba en la agenda, tú se lo pasas después a la persona y después lo abordamos. ¿Por qué? Porque lo que nos acordamos así muchas veces puede estar cargado de una energía un poco negativa, de la inmediatez del momento, y es mejor dejar que los ánimos se bajen para poderlo abordar. La persona que se acercó al secretario, a la secretaria y le dijo el problema, escoge cómo lo quiere abordar. Puede ser que esa persona solo quiera compartir cómo se siente. Puede ser que solo quiera conversarlo y no buscar una solución, o puede ser que quiera buscar una solución. Como les decía, solo se tratan problemas que se hayan puesto previamente en la agenda. La persona, repetí aquí este punto y vamos a pasar a las formas de escoger las soluciones. Entonces, si es un problema de todo el grupo, la clase vota. Si es entre dos estudiantes, ellos deben escoger y acordar la solución entre dos o un grupo de estudiantes. Entonces, supongamos que un estudiante se acercó para darles ejemplos concretos que ayuden a comprender esto mejor, porque creo que así queda un poco abstracto. Entonces, a veces se nos acercan niños y nos dicen, profe, me están abriendo el locker y están cogiendo los cuadernos, etcétera. Entonces, eso es un problema que se está presentando. Entonces, le vamos a decir a ese estudiante, dile porfa al secretario o a la secretaria que lo anote en la agenda. Entonces, llega el momento de la reunión, seguimos los primeros pasos, formamos el círculo, está la agenda, damos los cumplidos o la actividad de saludo y ahora vamos a pasar a los problemas. Entonces, empezamos. Problema número 1 lo contó María. Lo escribió María, le pidió al secretario o a la secretaria que lo escribiera. Entonces, le vamos a decir a María que por favor nos cuente lo que pasa. Ella lo va a compartir. Le vamos a decir si solamente quería expresar sus emociones o si quiere que busquemos una solución. La verdad es que generalmente los estudiantes y nosotros queremos una solución. Entonces, en este caso, es un problema grupal. Vamos a pasar a hacer una lluvia de ideas, a buscar varias soluciones y a decidir con cuál es con la que nos queremos quedar. Esa solución también se anota en la agenda. Entonces, así vamos tratando los diferentes problemas. Si hay muchas cosas que los estudiantes escribieron, yo les aconsejo que traten las más prioritarias, porque si la reunión de clase se vuelve muy extensa, los estudiantes no lo van a disfrutar.
Se va a volver un espacio en el que ellos se van a empezar a aburrir, a voltear, a conversar por acá, a conversar por allá. Nosotros nos la vamos a pasar regañando y se va a perder este objetivo. Les mencioné también que los acuerdos de clase se deben revisar y deben ser algo vivo. Aunque disciplina positiva no lo propone, a mí me gusta utilizar este espacio de las reuniones de clase para revisar los acuerdos. Entonces, solamente una vez a la semana yo incluyo esto dentro de las reuniones de clase. ¿Y cómo hacemos esta revisión? Yo o el secretario o secretaria va mencionando cada uno de los acuerdos y los estudiantes dicen si lo están viviendo bien, más o menos o mal. Si lo estamos viviendo bien, entonces vamos a promover, resaltar sería la palabra, vamos a resaltar eso que estamos haciendo bien. Por ejemplo, el acuerdo era, todos nos vamos a tratar con respeto, escuchándonos cuando estamos participando. ¿Cómo lo estamos viviendo? Muy bien. ¿Por qué creen que lo estamos viviendo bien? Entonces los niños van a compartir algunas ideas, porque cuando alguien habla todos lo escuchamos, porque el otro día en la clase de matemáticas una niña estaba hablando, otra le interrumpió y le recordamos de manera amable. Y si tú como docente has notado algo, también házelo saber. Si lo estamos viviendo más o menos o mal, entonces vamos a seguir esos pasos que hablamos para los problemas que plantean los estudiantes, vamos a conversarlo y vamos a proponer soluciones. Como yo les decía, esto solo lo hago una vez a la semana. Cuando yo era directora de grupo, que estaba con mis estudiantes todos los días, yo todos los días tenía reunión de la mañana, pero tenía unas variaciones. Martes, miércoles, jueves y viernes simplemente hacía el círculo y el saludo. Lunes era para revisar la agenda con lo que los estudiantes habían escrito y para revisar acuerdos de clase. De nuevo, dependiendo de la frecuencia con la que ustedes vean los estudiantes, van decidiendo esto. Evidentemente, si ustedes los ven 2 o 3 veces a la semana, es muy difícil que puedan hacer estas reuniones de clase porque perderían, y en este caso sí quiero usar la palabra, perderían mucho tiempo porque yo sé que muchas veces el contenido nos apremia. Sin embargo, si ustedes ven a sus estudiantes solamente 2 o 3 veces a la semana y, por ejemplo, son docentes de idiomas, yo creo que podrían utilizar esa segunda modalidad de reuniones de clase que yo les compartía. Comenzar cada clase con el círculo y el saludo, porque ahí los niños van a estar trabajando la comunicación oral. Entonces, les comparto como toda esta amplia gama y quiero enfatizar que las reuniones de clase son columna vertebral de la disciplina positiva, porque muchas de las otras herramientas, no todas las vamos a ver en este taller, porque esto es solamente como la parte más fundamental, que son estos criterios, y ya en los siguientes módulos vamos a ver cómo es el docente, el estilo de autoridad y cómo trabajar los problemas que surgen en la clase. No alcanzamos a ver todas las otras actividades, pero la gran mayoría las trabajamos dentro de estas reuniones de clase como herramientas o como ayudas a los diferentes problemas que van surgiendo. Así que independientemente del tiempo que estén con sus estudiantes, no se preocupen si no lo pueden hacer todos los días, no se preocupen si no lo pueden hacer todas las semanas, pero que sea algo que ustedes realicen con una frecuencia que siempre sea la misma para que sus estudiantes sepan qué esperar.